Vamos rapidito a, a enseñarle cuál va a ser el bosquejo de esta conferencia. Número 1, vamos a hablar de lo que es una herejía. Número 2, vamos a darle un vistazo bien somero lo que son las doctrinas fundamentales. Vamos a hablar de la que es la diferencia de las herejías y desacuerdos teológicos. Eso es bien importante entender la diferencia de las dos. Vamos a darle un vistazo, bien breve también, las herejías históricas y los concilios ecuménicos. También pues vamos a entrar, que va a ser la mayoría de la conferencia, las herejías actuales que amenazan la iglesia pentecostal, ¿verdad? Lo que quise traer es un enfoque a las herejías que están atacando a la iglesia pentecostal. Y cómo hacerle frente a estas herejías. Y después estaremos abriendo para preguntas, respuestas, comentarios. Amén. Próximo slide. ¿Qué es una herejía? Cuando hacemos la pregunta, la herejía es cualquier enseñanza que se desvía de la verdad central del cristianismo, como se revela en las Escrituras. Esta desviación no es simplemente un error o una interpretación diferente en asuntos de opinión secundaria, y vamos a estar hablando de eso, sino un error en aspectos esenciales de la fe que son cruciales para la doctrina de la salvación y la naturaleza de Dios. Próximo slide. Las consecuencias espirituales de la herejía. El sostener y propagar herejías puede tener graves consecuencias espirituales, incluida la exclusión de la comunión eclesiástica y la advertencia de juicio eterno, ya que tales creencias corrompen el evangelio de Cristo y llevan a las personas a un falso sentido de seguridad en un estado espiritual. Próximo. El impacto de la comunión eclesiástica. Las enseñanzas heréticas son aquellas que afectan la comunión eclesiástica, la salud espiritual de la iglesia. Dichas enseñanzas pueden llevar a la división y alejamiento de la verdad bíblica. ¿Y la próxima? Específicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la negación de las doctrinas fundamentales, y esto es algo que vamos a tocar más adelante, entender la diferencia que son doctrinas fundamentales y que son asuntos secundarios, ¿verdad? Específicamente se considera herejía la negación de doctrinas fundamentales como la Trinidad, la divinidad de Cristo, la justificación por la fe sola o sola fe, la autoridad e inherencia de las Escrituras y otras verdades que forman parte de los credos ecuménicos, si podemos decirlo así. Vamos al próximo. Ok. En otras palabras, en resumen, una herejía es lo que contradice una doctrina fundamental. Y yo no sé si usted se ha tomado la tarea, imagino que sí, ¿verdad? Eso es parte también, ¿verdad? Que cuando uno comienza el pastorado, de estudiar la declaración de fe de nuestra organización. Eso es bien importante. Que usted se sienta. Yo creo que antes de aprender reglas parlamentarias, lo primero que usted debe aprender es la declaración de fe de la organización que abraza, ¿verdad? Y que usted pueda entender lo que estamos enseñando. Por ejemplo, en la declaración de fe de nuestra organización, usted va a encontrar estos elementos de las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la Trinidad. Usted sabe que estamos invitando unicitarios a nuestras iglesias. Por ejemplo, mucha gente se goza con T.D. Jakes, pero T.D. Jakes comenzó como unitario, que unitario quiere decir que cree que Jesús era el mismo Padre, el mismo Espíritu y el Hijo. Ahora dice que es unicitario
que es que Dios se manifiesta en tres manifestaciones. Así, ese es el lenguaje del unicitarismo, ¿verdad? El unitario es Dios, el Hijo es el mismo Padre y es el mismo Espíritu. Y el unicitario es que se manifiesta en tres manifestaciones. Cuando la doctrina fundamental es que es un Dios en tres personas. No es un Dios en tres manifestaciones, es un Dios en tres personas, ¿verdad? Como estamos en una reunión de pastores, y creo que tengo la responsabilidad de alertar, tengan mucho cuidado. Hay una joven muy amable, muy humilde. Creo que no es que lo cree para darle el beneficio de la duda. No creo que, bueno, quizás sí, pero hay una cantante que se llama Saray Rivera, bien famosa. Muchos le encantan las canciones de ella, pero ella es parte de la Iglesia Pentecostal Unida en Cristo de Colombia. Eso es una organización unicitaria. O sea que no cree en la Trinidad. Y ya eso no es un asunto secundario. Ya eso es un asunto de una doctrina fundamental. O sea que es una herejía. No es una opinión, es una herejía. O sea, hay que tener cuidado con las personas que invitamos, porque hay muchos unitarios y unicitarios, lo que es el modalismo, que se conoce como el modalismo, que se están mezclando en el ambiente pentecostal. Y si no hacemos, cuando se invite a alguien, hay que buscar a qué iglesia pertenece, cuál es la declaración de fe de esa iglesia, qué es lo que cree. O si hay personas que tienen ministerios, que van por ahí como llaneros solitarios, y en su página no dicen de qué iglesia son, pero tampoco en su página no está en lo que creen. Yo ni los invito, porque no estoy seguro en qué creen. La deidad de Cristo, la justificación por la fe, la resurrección de Cristo, la suficiencia de las Escrituras, esas son doctrinas fundamentales. Próximo slide. The next one. La creación y la caída del hombre, ¿verdad? La expiación sustitutiva, la segunda venida de Cristo, la doctrina de la gracia y la iglesia. Es importante que entendamos cuáles son las doctrinas fundamentales, porque todo lo que viola las doctrinas fundamentales viene siendo herejía. Próximo slide. Ahora tenemos que entender que no porque alguien no esté de acuerdo conmigo en un punto teológico, no necesariamente es herético. Y eso es algo que tenemos que entender. Volvemos al fundamento. Herejía viola lo que son las doctrinas fundamentales. Pero pueden haber desacuerdos teológicos que no caen en las doctrinas fundamentales, sino en asuntos secundarios. Por ejemplo, cuando hablamos de un error teológico, es una creencia o interpretación errónea de un dogma o doctrina religiosa, pero que no implica una negación explícita o deliberada de la fe. Por ejemplo, puede ser sin intención de rebeldía, puede ser con una posibilidad de corrección, que realmente no lo está haciendo a propósito. Hay personas que uno sabe que dicen cosas, pero es sin malicia. Sin malicia. El otro slide. ¿Ver? Si vamos a hacer la característica, hacer el chart de lo que es un error teológico y lo que es una herejía teológica, tiene que ver mucho también con la intención, no deliberada, deliberada. La relación con la doctrina, interpretación errónea, es diferente a la negación de una doctrina fundamental o una distorsión. Las consecuencias, uno que está en un error, pues tiene
la posibilidad de uno sujeto a cambio, como dice el programa, ¿verdad? Pero hay herejía de las personas que ya están, que tienen la malicia de una ruptura con la comunidad. Y eso lo que una persona que persiste en la herejía, pues cae en una sanción eclesiástica. Próximo slide. Ejemplo, un ejemplo de un desacuerdo teológico que no necesariamente es una herejía. Por ejemplo, a través de la historia de la iglesia han habido tres escuelas de interpretación a lo que es la soteriología, lo que es, por ejemplo, en nuestra declaración de fe, se evitó asumir una escuela en específica, sino que si usted va a la declaración de fe de nuestra organización, se enfocó en lo que es esencial y lo que es fundamental, que si se viola una de esas, pues ya cae en una herejía, ¿verdad? Pero si vamos a ver las posturas históricas a través de toda la historia, el arminianismo, el calvinismo y el provisionismo son tres escuelas que tienen una postura soteriológica que tiene que ver con la salvación. El arminiano puede decir el calvinismo está en un error, el calvinismo puede decir el arminiano está en un error, el provisionismo dice todos están mal, yo estoy bien, pero viene en lo que son desacuerdos teológicos, porque cuando vemos las tres escuelas y las miramos a la luz de las doctrinas fundamentales, todas creen en la soberanía de Dios, aunque cada uno se acusa de que no, que tú crees menos en la soberanía de Dios, no, que tú crees más, pero todas creen en la soberanía de Dios, todas reconocen la autoridad suprema de Dios en la creación y en la historia, todas creen en la necesidad de la gracia, coinciden en que la salvación es un regalo de Dios y no se logra por obras humanas. Ese mismo lenguaje está en nuestra declaración de fe. La importancia de la Biblia. Las Escrituras son la autoridad final en asuntos de fe y práctica, y todas reconocen que Jesucristo como Salvador, reconocen a Jesús como el único mediador entre Dios y el hombre. Por uso y costumbre, por ejemplo, la iglesia pentecostal, digo por uso y costumbre porque no tiene una posición oficial. Asamblea de Dios sí. Asamblea de Dios, tú vas a la página de ellos y ellos tienen un comunicado oficial, ¿verdad? Que se somete al arminianista, ¿verdad? La posición arminiana ¿verdad? Pero cada uno de ellos puede acusarse de que cada uno tiene un error teológico, pero estas posturas que son históricas a través, ¿verdad?, de la historia de la iglesia protestante, y también cada una puede ir al siglo I y citar teólogos como Tertuliano, como Clemente y otros teólogos, y cada uno puede hacer un caso de que los primeros cristianos creían de una manera y de otra, ¿verdad? Pero cada uno hace su caso. Eso es una diferencia de lo que es acusar a alguien de herético como acusar a alguien de que tiene una postura errónea teológica. La próxima. Sucede también con la escatología. Ahí nuestra organización ya es más directa. Ahí ellos, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, tiene la postura dispensacionalista, ¿verdad? Premilenial, dispensacionalista. Pero a través de la historia se pueden ver estas escuelas: premilenial histórico, premilenial dispensacionalista, amilenialista y postmilenialista, ¿verdad? Cuando las estudiamos a la luz de las doctrinas fundamentales, estas escuelas en específica, ¿verdad?, creen que la Biblia como autoridad, la divinidad de Cristo,
la necesidad de la salvación y la segunda venida. Una postura escatológica que diga que ya Jesús vino es una herejía. Por ejemplo, la postura preterista total, que cree que ya Jesucristo vino y que todo se consumió y que todo sucedió en el 70 después de Cristo con la destrucción del templo, es una herejía porque está violando una postura, como decimos, ¿verdad? Es fundamental, gracias. ¿Están escuchando? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, nuestra organización tiene una postura escatológica, pero pueden ver otras organizaciones que asumen a otra escuela escatológica, pero es entender, separar lo que es una herejía a un desacuerdo teológico. Ahora, próximo slide. Herejías históricas. ¿Por qué? Para mí es súper importante entender el tema de las herejías. Porque también en la iglesia, los primeros siglos, las herejías se tomaron como asuntos importantes. No eran asuntos de segundo plano, tercer plano, cuarto plano, sino que tenían prioridades, ¿verdad? Porque sabían las consecuencias. Escúcheme bien, el peor error que nosotros podemos cometer es creer que en el 2024 ya toda la doctrina está sistematizada y ya no hay que mirar, no hay que estudiar, olvídate, ya nosotros estamos, no. Cada vez que uno baja la guardia, se infiltra algo diferente. Eso rapidito, ¿verdad? No quiero aburrirlo con mucha historia, pero quiero crear este fundamento. La iglesia protestante reconoce 4 concilios ecuménicos. Y cuando hablamos de ecuménico, yo sé que esa palabra hoy en día da piquiña por el asunto de la iglesia católica que quiere hacer un ecumenismo con los protestantes. Pero para ese tiempo, antes, ¿verdad? Diría yo, del quinto siglo para arriba, que la iglesia católica, porque mire, déjeme decirle algo. En el 313, después de Cristo, vino lo que se conoce el edicto de Milán. El edicto de Milán, que le dio pare a la persecución de la iglesia, ¿verdad? Pero después, años después, casi por ahí, por el 381, por allí, vino lo que se llama el edicto de Tesalónica. Y yo digo, en mi propia opinión, que eso fue un daño que le hizo ese edicto a la iglesia. Porque ese edicto no es que ya separara la persecución a la iglesia, sino que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Pero el cristianismo, de ser un grupo de personas perseguidas, se convirtieron en la élite. Y como ya para eso, finalizando, entrando en el siglo IV, en el siglo V, ya ser cristiano era algo de una postura social elevada. Y por eso es que la iglesia comenzaron a entrar gente que supuestamente se llamaban cristianos, y así poco a poco se fue corrompiendo la iglesia católica. Por eso, cuando usted escucha el término ecuménico, se habla, o la iglesia católica, no apostólica romana, quiere decir la iglesia universal, ¿verdad? Habían varios obispos. Son los primeros 4 concilios. La iglesia protestante reconoce los primeros 4 concilios, ya que esos 4 concilios trabajan el asunto de la cristología y de la Trinidad. ¿Qué sucede? Que el arianismo fue una herejía en el tiempo del siglo III, siglo IV, ¿verdad? Que el arianismo, que fue promovido por Ario, negaba la divinidad plena de Jesucristo, afirmando que él era una criatura creada por Dios Padre y por lo tanto
no coeterno ni consubstancial con él. Mire, estos concilios que eran ecuménicos porque habían varios obispos, mire, estos concilios te podían durar 2 meses, una asamblea de 2 meses. ¿Usted se imagina eso? Hablando de asuntos teológicos, luchando en contra de las herejías que se estaban levantando, ¿verdad? Y el arianismo fue uno que se levantó, eso es el concilio de Nicea, el próximo. El primer concilio de Constantinopla, en el 381, que duró aproximadamente también 2 meses, que estaba luchando lo que era el apolinarismo y el macedonianismo, que enseñaba que Cristo no tenía una mente humana racional, sino que el logos divino ocupaba ese lugar, lo que comprometía la plena humanidad de Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, después de tanto debate, se reafirmó la plena humanidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, expandiendo el credo niceno para incluir esta última, defendiendo la cristología y la Trinidad. Próximo. Concilio de Éfeso, que duró aproximadamente 1 mes. Estaba el nestorianismo. ¿Qué creía el nestorianismo? Enseñaba por Nestorio. Esta herejía separaba a Cristo en 2 personas distintas, una divina y otra, sugiriendo que María era solo la madre de la persona humana de Jesús y no de Dios. De ahí es que viene el término Theotokos. Y cuando usan el término de la madre de Dios, no es como lo usa el católico romano ahora, para poner a María en una postura divina, sino usaron esa expresión Theotokos para darle fundamento a la persona de Jesucristo, que era plenamente hombre y plenamente Dios, ¿verdad? No era que era 1% hombre y otro %, no, era plenamente hombre, plenamente Dios. Y en ese mismo año, esto sucedió regionalmente, no a la magnitud. Había otra debate entre Agustín de Hipona con Pelagio, lo que se conoce el pelagianismo que enseñaba que el hombre nace sin pecado, sino que él aprende a hacer lo malo, ¿verdad? Y eso fue constituido una herejía. Próximo. El concilio de Calcedonia, que duró aproximadamente, ¿verdad?, 1 mes y medio, que era el euticuanismo o el monofismo, que propuesto por Eutiques, el monofismo afirmaba que en Cristo había una sola naturaleza. Después de la encarnación, una naturaleza divina que absorbió la humana. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que Jesús no era 2 personas, porque entonces fueran 4 en vez de 3. Jesús es una persona con 2 naturalezas. ¿Ve? No es que era 2 personas con cada uno con su naturaleza propia. No, una persona y 2 naturalezas. Y eso fue lo que se afirmó. Se afirmó que Cristo tiene 2 naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona, sin confusión, cambio, división, ni separación, ¿verdad? Y eso es la definición de Calcedonia. Estos fueron los 4 concilios que ayudaron a sistematizar lo que es la cristología y lo que es la Trinidad. Ahora, nosotros no aceptamos los concilios como si fueran infalibles. Hubieron muchos acuerdos que uno no está completamente, uno puede tener discrepancias, ¿verdad? No tratamos los concilios como infalibles porque lo único que es infalible es la palabra de Dios. Amén. Pero estos concilios ayudaron a sistematizar lo que es la teología de la Trinidad y lo que es la cristología, al punto que aún podemos ver, aún en nuestras declaraciones de fe,
que se usan en el lenguaje de la sistematización que se usaron en esos concilios. ¿Ven? Ok, vamos a las herejías actuales que amenazan la iglesia pentecostal. No me cambié todavía ahí, pero quise enfocarme, porque si comienzo a nombrar cuántas herejías existen, nos quedamos en vigilia aquí. Pero quise enfocarme, número 1, en las que están atacando directamente la iglesia pentecostal, y número 2, los que están atacando lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Los pentecostales latinoamericanos, ¿verdad? La iglesia anglosajona tiene su batalla. Mira, también hay que entender la diferencia de lo que son doctrinas fundamentales y lo que son temas de ética. Aunque la ética también toca doctrina, yo digo que la iglesia pentecostal ha hecho una labor excelente en lo que es la ética. Por ejemplo, en nuestras iglesias pentecostales no vemos, aunque han habido casos, pero no vemos este empuje del LGBT, ¿verdad? El feminismo es otra cosa, pero yo sé que eso se quiere colar, pero yo sé que la iglesia va. ¿Verdad? O sea que, pero lo ético, la iglesia pentecostal ha sido mucho mejor que la luterana, que la presbiteriana y aún que la bautista. Por eso usted ve la iglesia luterana, hay una división porque muchas iglesias ya están adoptando lo que es el LGBT. Presbiterianos, hay una división. Metodistas, la mayoría de los metodistas son ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque hubo un enfoque en doctrinas fundamentales, en la ética la tenían, no la miraban no supieron hacer el balance entre doctrinas fundamentales y temas éticos, ¿verdad? La iglesia pentecostal yo creo que ha hecho un buen trabajo con los temas éticos, pero creo que nos estamos como que poniendo un poquito vagos los temas teológicos en la doctrina fundamental. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos, digo yo nosotros, yo me incluyo, tenemos que comenzar a trabajar. El próximo slide. Las raíces hebreas. Esta todavía no se ha metido tanto, pero está haciendo hueco. Ya tú ves en las iglesias, no sé si está yendo a una iglesia o a una sinagoga. Tú la ves adornada con todos los elementos de las raíces hebreas. Está haciendo su camino. Yo lo traigo aquí al distrito quizás como manera preventiva, pero también combativa, porque sí está haciendo su... Próximo slide. Dale otra vez. ¿Qué es el movimiento de raíces hebreas? El movimiento de las raíces hebreas busca redescubrir e incorporar aspectos del judaísmo que se cree que fueron parte de la práctica y creencia de los primeros seguidores de Jesús. Los adherentes de este movimiento sostienen que la iglesia cristiana ha perdido conexiones valiosas con sus raíces judías y que recuperar estas prácticas pueden enriquecer la fe cristiana. Esto incluye la observación de festividades bíblicas, el sábado Shabbat y el uso de nombres y términos hebreos para Dios y Jesús como Yeshua, ¿verdad? Yo soy de un barrio en Puerto Rico que se llama Conuco Bajo, en San Germán. Ahí vengo yo, muchacho que apenas los otros días llegué aquí y vengo ahora a hablar con Yeshua, Adonai, Shalom y todo. Ahora no quieren hablar español. Ahora, se creen porque en vez de decir Jesús, dicen Yeshua. La predicación sale con un poder ahora más fuerte, una unción más poderosa. El problema de esto es que al no entender la narrativa de lo que es la Biblia, la narrativa desde Génesis hasta Apocalipsis es acerca de la redención del pueblo por medio de Jesucristo.
So, desde Génesis te va a hablar de Jesucristo. Pero muchos creen que al adoptarse más con la cultura judía van a tener como un conocimiento extra. Pero la revelación de las Escrituras, más allá de que tú te compres un perfume allá en Israel, o te pongas un talí, o uses el yarmulke, o toques el shofar mientras estás predicando, para supuestamente tener una revelación más profunda, la revelación de la Biblia es a través de Jesucristo. Entonces la gente confunde eso, quiere ir. Yo me acuerdo que uno me dijo que fue a Israel y dijo, chacho, allá hay una unción terrible. Cuando allá en Israel donde más se celebran los eventos de la LGBT. Sí, entonces se cree que ir allá viene con una unción y ahora voy a predicar porque yo estuve en Israel y tengo una unción allí poderoso. Fui al monte Sinaí y hoy voy a predicar con la señal 20G, ¿verdad? El próximo. Pásame las tres que las voy a leer aquí rapidito. ¿Verdad? Algunos líderes pentecostales han comenzado a incorporar elementos de las raíces hebreas y sus enseñanzas, destacando la importancia de las festividades judías y como tipos y sombras de verdades espirituales en el cristianismo. Mire, yo le doy un consejo, porque se ha visto, por ejemplo, una de las cosas que la iglesia celebra, ¿verdad? La iglesia pentecostal la celebra, pero tenga cuidado cómo usted conduce lo que es la fiesta de las primicias, que es la fiesta que los pentecostales conducen, que son fiestas que pertenecen a la fiesta judía. Pero poco a poco como que nos queremos acercar al Antiguo Testamento de la manera que se celebran y nos olvidamos de Cristo y comenzamos a adoptar nuevamente cómo es que se celebraba en Deuteronomio, cómo se celebraba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la fiesta, mire, yo no voy a usar ningún texto, bueno, tengo unos textos, pero para combatir las raíces hebreas, hay un libro completo que se llama el libro de los Hebreos, que te está diciendo, ustedes quieren volver al judaísmo cuando hay un pacto mejor que es en Cristo Jesús. No tengo ni que buscar textos separados, aunque sí voy a mostrar uno, pero hay, mira, Gálatas, Hebreos. Pablo está peleando con todos estos judíos que quieren volver al judaísmo. Dice, ustedes quieren volver atrás a practicar cosas del judaísmo. Cuando ya tenemos un pacto mejor, quieren volver a los sacerdotes que mueren, que cada vez tiene que venir uno a representarte, cuando tenemos un sacerdote eterno en Melquisedec. Quieren volver a Aarón cuando tenemos al sumo sacerdote en Melquisedec. Y yo he visto unas cosas raras. Por ahí estaba viendo que están hasta quemando peticiones y cosas así. Unas ceremonias raras que en todo esto que mezclan con todas estas cosas. Prácticas, en algunas congregaciones se han adoptado prácticas como la celebración del Shabbat. Yo no sé de una, pero que ya cuando usted pide ver una iglesia pentecostal que dice, voy a dar los cultos los sábados en vez de domingo, hay que poner un ojo ya. A menos que no sea por cuestión de la renta, ¿verdad? Pero comienzan a querer poner las festividades, ya comienzan con la fiesta de los tabernáculos, ya comienzan con todas estas cosas. Una identidad espiritual. Existe un interés creciente por identificarse espiritualmente más con el judaísmo, lo que algunos ven como una manera de estar cerca de las prácticas originales de los apóstoles y de Jesús. Mire, si usted supiera que lo que vemos del judaísmo hoy en día está más apegado a las costumbres babilónicas que judías. ¿Verdad? Pero es otro tema. Siguiente slide. Algunas consecuencias de estas prácticas. El movimiento de las raíces hebreas puede llevar a una forma de judaización del cristianismo
en la que la gracia y la doctrina del Nuevo Testamento podrían verse oscurecidas por el legalismo y las prácticas del Antiguo Testamento. Puede confundir a los creyentes sobre la distinción entre la ley y el evangelio, especialmente en términos de salvación y santificación. ¿Usted sabía que la joven que usted escuchó al principio abraza las raíces hebreas? Un poquito de luz por si acaso. Esto es un peligro. Comienzan con las raíces hebreas. Comienzan desde lo más pequeño, adornando la iglesia como si fuera una sinagoga, al punto de querer llevar a adoptar otros libros como autoridades similares a la Biblia. Eso comienza. Tú comienzas con lo más simple, supuestamente, y cuando vienes a ver el próximo slide, estás comprando la colección del Talmud, y después que estás con la colección del Talmud, estás con la Cábala, con la colección de la Cábala. ¿Y qué son esos? Próximo slide. Dale ahí. El Talmud es una colección central de textos rabínicos que es fundamentalmente para la ley y la ética judías. Constituye la base de la legislación moral, costumbres y tradiciones judías. El Talmud se compone de dos partes, la Mishnah y la Gemara. ¿Verdad? No es que tengo guía de hablar hebreo, es que así se llaman. El Talmud, ¿verdad?, es esencial en el estudio de la práctica religiosa judía y es usado como referencia para resolver cuestiones de la ley y ética. Por ejemplo, cosas que no entiendo en el Pentateuco, el Talmud me los va a contestar. Es como un comentario que completa la Biblia. ¿Ves? Y ahí está el peligro, porque ahí ya estás violando lo que es la suficiencia de las Escrituras, que es una doctrina fundamental. Próximo, la Cábala. La Cábala, que es una escuela de pensamiento místico y esotérico dentro del judaísmo que busca entender la naturaleza de Dios, el universo del alma y la existencia. A diferencia del Talmud, que se centra en la ley, la Cábala se enfoca en los aspectos más ocultos y místicos de la religión judía, y aquí hay algunos aspectos claves, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la Cábala, el Talmud te va a llevar más como al punto cultural del pueblo judío para resolver ciertos asuntos. La Cábala es que te va a llevar a una dimensión espiritual a poder interpretar la Biblia. Y eso es una herejía, porque la Biblia se interpreta por sí mismo. Obviamente lo podemos entender a través del Espíritu Santo, pero no es que ahora, por ejemplo, hay uno por ahí que decía que como él no entendía la caída del hombre en el Edén, pues Dios lo llevó a unas dimensiones y ahí él explicó lo que sucedió. Y ahora él tiene la respuesta de eso. Solo él. ¿Verdad? Pero la respuesta que él recibe, él no la enseña como absoluta, porque tú también puedes ir a esos niveles de dimensiones, que eso va por etapas, para que tú tengas tu propia interpretación que alimente y le dé paz a tu conciencia. ¿Verdad? Sí. Y por ahí, aunque no tienen la Cábala, hay muchos que están predicando por su propia interpretación. De que, hermano, mira, aquí yo no sé lo que dice, pero yo tuve un sueño y Dios me dijo que esto significa esto. No, eso es una herejía. Esa no es la manera de interpretar la Biblia. El próximo slide. Dale más que. ¿Verdad? Algunos textos bíblicos en Gálatas que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pero muchos quieren volver al ayo, ¿verdad? Que eso es como si fuera un tipo de niñera. Hebreos 8:13, aunque todo el libro de Hebreos refuta esto, dice, al decir nueva, ha hecho anticuada la primera, y lo que se ha hecho anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y Gálatas 5:1 dice,
estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Cuando tú quieres implementar toda esta cuestión de las raíces hebreas, número uno, tú estás diciendo que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente, que lo que se consumió no fue suficiente, que no fue mejor pacto que el anterior, y pues todavía necesito un par de ayuda para llegar a otros niveles de espiritualidad, ¿verdad? Próximo slide. Ok, la teología liberal. Esta quizá es un ataque más en el ambiente académico, ¿verdad? De las instituciones y seminarios teológicos pentecostales, ¿verdad? Pero es algo que también en el 78 se levantaron un grupo de pastores bautistas, pentecostales, de todo, y se reunieron en Chicago, en donde establecieron lo que era la suficiencia de las escrituras, ¿verdad? Hicieron un documento y literatura acerca de la suficiencia de la escritura, atacando la teología liberal que estaba cogiendo fuerza. Estaba como que un poquito calmadita, pero está volviendo a ser, especialmente se están metiendo en seminarios que comenzaron conservadores y de repente están adoptando, están trayendo maestros de la teología liberal. Por ejemplo, tengan mucho cuidado, hay uno que se llama Yatensi Bonilla. Yatensi Bonilla, antes yo lo escuchaba y era bien conservador, pero ahora te está diciendo que la cábala es necesaria también para tener luz. Y si tú escuchas ahora Yatensi Bonilla y no estás firme, termina siendo agnóstico. ¿Okay? Vamos a tocar rapidito. Hay algo que se llama las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas son un conjunto de disciplinas académicas que se centran en el estudio de la Biblia desde diversas perspectivas, utilizando herramientas y metodologías tanto teológicas como científicas. El objetivo principal de las ciencias bíblicas es comprender, interpretar y contextualizar los textos bíblicos de manera más profunda y precisa. Ok, en las ciencias bíblicas hay algo que se llama, están volviendo a usar la terminología de esta manera, lo que es la baja crítica y la alta crítica. La baja crítica es lo normal que han practicado muchos eruditos, ¿verdad? De comparar manuscritos, estar seguro, por ejemplo, ¿verdad? Estar seguro que las versiones que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, la Reina Valera la tenemos prácticamente por un proceso científico, se le llama así, ¿verdad? Porque buscar manuscritos y interpretar traducciones y eso es lo normal, eso se conoce a baja crítica. Pero ahora la alta crítica es ya más peligrosa, porque cae en lo que es la teología liberal. Cuando hablamos de la teología liberal, rechaza la autoridad de la Biblia. La teología liberal tiende a cuestionar la autoridad de la Biblia, viéndola como un documento humano, lleno de mitos y leyendas. La teología bíblica quiere eliminar todo lo que es sobrenatural de la Biblia y tratar de explicarlo de una manera razonable, sí, como una manera lógica. Hermanos, yo felicito, no voy a mencionar qué lugar fue, pero yo felicito a los líderes de aquel lugar porque una de nuestras iglesias invitó a un predicador, y no es aquí en la región por si acaso, pero una de nuestras iglesias invitó a un predicador donde dijo que Moisés era una mitología, que Moisés no existió. Le enviaron una carta rapidito, ¿verdad? Y tumbaron ese video. Pero se está metiendo estos tipos porque quieren escucharse súper inteligentes y quieren escucharse como eruditos, y ahora comienzan a decir que Noé también era un producto ficticio, ¿verdad? De ficción y todas estas cosas, y los están enseñando en seminarios pentecostales.
seminarios pentecostales. Y lo voy a mencionar por si acaso usted tiene una persona en esa. El Colegio de Teología del Caribe de Puerto Rico comenzó bien, pero ahora hizo conexiones con Yatensi Bonilla y con otros teólogos liberales y están enseñando todas esas cosas. El próximo. Hay algo que se llama la hipótesis documentaria, que es lo que acabé de decir. La hipótesis documentaria prácticamente quiere poner en duda, número uno, que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Entonces te comienzan a decir, no, que en el tiempo de Moisés, que no existía el alfabeto, que si esto y lo otro, pero ya todo eso fue probado. Pero comienzan con decirte que la historia del diluvio es una copia, por ejemplo, de la epopeya de Gilgamesh, una literatura mesopotamia, que Gilgamesh busca a un hombre que se llama, un nombre raro, Upatín, algo así, y Upatín o Uptasin es lo que es como si fuera Noé. Es como si fuera Noé. Como la historia se parece a la historia de Noé, lo que están diciendo es que los judíos lo que hicieron fue cristianizar esa historia. Y se inventaron el personaje de Noé. Y se inventaron todas estas cosas. Y entonces ya vemos gente que poco a poco eso va atacando lo que es la suficiencia de las escrituras, ¿verdad? Y la hipótesis documentaria se enfoca en el Pentateuco, tratar de desmontar todo lo que nosotros creemos del Pentateuco. Pero usted sabe, por eso es que uno debe creer en la suficiencia y la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras, y su autoridad, porque pueden haber hallazgos arqueológicos, pueden haber hallazgos científicos, pero Jesús mismo reconoció que la ley era de Moisés y para mí eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente, ¿verdad? Próximo slide. La alta crítica ya se enfoca en un alto escepticismo en todo, en todo. Por ejemplo, te dicen que el libro de Isaías no fue escrito por un Isaías, sino por 4 Isaías, ¿verdad? Y que por eso es que los eventos que uno ve como proféticos realmente no fueron proféticos, sino que narraron una historia de algo que pasó. Porque ese fue otro Isaías que escribió, ¿verdad? Pero todo eso, hermano, usted lo escucha como una loquera y que eso no está cerca de usted, está más cerca de lo que usted cree. Próximo slide. Mira, entonces estos enfoques representan peligros significativos porque socavan la autoridad de la Escritura, introducen escepticismo sobre las doctrinas fundamentales y pueden llevar a una forma de cristianismo que más que una filosofía moral, que una fe viva. Para combatir estos peligros se enfatiza la necesidad de un enfoque bíblico que mantenga la inspiración, inerrancia y suficiencia de la Biblia como la base de fe cristiana. Yo conozco algunos que entraron en el mundo de las ciencias bíblicas. No, mi fe no se va. Y ya la última vez que he tenido conversaciones con ellos ya me dicen que el libro de los Macabeos es inspirado por Dios. ¿Sabes? Poco a poco hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Mira, aquí hay texto. La misma Biblia habla de su autoridad, de suficiencia, de inerrancia, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 19:7, me encanta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí el salmista no estaba hablando solamente de la ley, lo que tenía disponible, sino que estableció un principio de las escrituras. Eso es un principio, que la palabra de Dios es perfecta. Juan 17:7, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Lucas 24:44, y les dijo, este es el mismo Jesús hablando, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso para mí vale más que cualquier hallazgo arqueológico. Porque aún los hallazgos arqueológicos necesitan interpretación. Los hallazgos científicos necesitan interpretación. Pero aquí mismo el mismo Jesús nos está diciendo, reconociendo a Moisés como su autoría, ¿verdad? De la ley. Próximo. Ok, el neopentecostalismo, creo que es el más peligroso porque ya ese es el que más adentro está. Nosotros, la iglesia pentecostal, estamos fundados en lo que es el pentecostalismo clásico, histórico. Entonces muchas personas nos señalan y nos ponen a todos en un mismo cajón. Entonces, esos neopentecostales. No, el neopentecostalismo es una cosa, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros entendamos de dónde es que viene, por ejemplo, nuestra declaración de fe. ¿Cuáles son los fundamentos de lo que es el pentecostalismo clásico? ¿Verdad? Hago un disclaimer, no me cambie todavía. El próximo slide puede traer quizás algún tipo de impacto. Usted ore, va a haber unos retratos allí. Las personas que están allí, que usted va a ver, son personas que cumplen con los requisitos del neopentecostalismo. Así que, si hay un retrato que causa, haga como los berianos. Usted lo investiga a ver si es verdad. Dele. Ok. Esto sería la cara del neopentecostalismo en Latinoamérica. ¿Verdad? Y es lo que está, ¿verdad? Y quizás usted diga, no, pero yo puedo hacer una conferencia de 1 por 1 y mostrarle por qué son parte de la cara del neopentecostalismo. Ok. Ya, para que se bajen las emociones. Moisés. Ok, el neopentecostalismo es un movimiento que surgió a mediados del siglo XX, ¿verdad? Particularmente en las décadas del 1960 y en 1970. En la rama americana, una de las caras que podemos ver es Kenneth Copeland, Joel Austin, ¿verdad? Y estos ¿alguien menciona el nombre? Kenneth Harris, ese prácticamente es el padre, ¿verdad? ¿Quién? TDJ, sí, todos ellos se caen en esa. TDJ cae en unitario, en todo. Sí, donde quiera que lo ponga caer. Sí, exacto. Pues el neopentecostalismo, mire, yo voy a decir algo para que usted lo investigue y usted puede ir a la página de las Asambleas de Dios. Usted puede ir a la página de la Asamblea de Dios. El pentecostalismo clásico supo hacer la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y eso está documentado en las creencias de la Iglesia Asamblea de Dios. Por eso que usted no ve que no ofrecen credenciales como profetas o como apóstoles. Porque entienden la diferencia de un apóstol que andaba con Jesús a los apóstoles que hoy día pueden ser los misioneros, enviados, ¿verdad? Que eso es lo que hoy se verían.
Los apóstoles que estaban en Antioquía, que estaban aquí, estaban allá, eran... Ahora, escuche bien, y usted haga esa asignación. ¿Por qué? Porque la Iglesia Asamblea de Dios prácticamente es la cara organizacional de lo que es el pentecostalismo clásico. Ahora que hoy en día vemos otras cosas, y tienen a Dante que ver ahí también, pero anyway. Pero usted va a su página. Saben hacer la distinción. El pentecostalismo clásico siempre supo hacer la distinción. Ahora, el neopentecostalismo dijo no. Los apóstoles y profetas los reviven a la misma autoridad de los profetas del Antiguo Testamento como a los del Nuevo, como que los de hoy tienen la misma, como diría, el mismo oficio que Elías o un Daniel. Vuelvo y repito, usted investigue, no estoy hablando de lo que era. En el pentecostalismo clásico se hace la diferencia y se documenta. Por eso que en su iglesia alguien, mira, y dan credenciales a los profetas. Quédase esperando que no se lo van a dar. Porque el pentecostalismo clásico no se reconoce el oficio a la misma manera del Antiguo Testamento. Ahora, en el neopentecostalismo revive estos dos ministerios que el apostolado, que ahora las iglesias tienen que sujetarse bajo una autoridad apostólica. Y usted sabe que la Biblia es muy clara cuando estaban buscando a Matías, cuáles eran las descripciones para un apóstol. ¿Ve? Y vemos los profetas del Nuevo Testamento que prácticamente Pablo le dijo a Ágabo, como que lo escuchó y está bien, ora por mí y sigue caminando. Pero él no podía hacer eso con un profeta del oficio del Antiguo Testamento. ¿Ve? Ahora, eso para que usted vea la diferencia. Y el pentecostalismo clásico, que se enfoca, ¿verdad?, en el bautismo del Espíritu Santo, que se enfoca, ese era el enfoque. Querían algo, tú sabes, Seymour se estaba durmiendo en los cultos de los bautistas, ¿verdad?, de los blanquitos. Y cuando usted ve la historia, que, ¿verdad?, lo que sucedió en la calle Azusa, tenían esos fundamentos. La Asamblea de Dios hace la organización porque habían unicitarios y unitarios que estaban también mezclándose querían también meterse en la fiesta, y la Asamblea de Dios tuvo que organizarse y estableció sus declaraciones de fe, que es la que también nosotros adoptamos. Ahora más allá, usted va a su página y tienen un renglón de creencias donde ellos hacen afirmaciones en ciertos, por ejemplo, ellos tienen su afirmación acerca de los profetas y los apóstoles. Ellos tienen su afirmación acerca de la confesión positiva, que si el declaro, el decreto y todas esas cosas. La iglesia pentecostal clásica no abraza esas cosas. Por eso es importante entender quiénes somos como pentecostales clásicos. No somos neopentecostales. El neopentecostal es una ola que no es bíblica, porque está sacando el enfoque de la autoridad de la Biblia para la autoridad de hombres. El próximo slide. ¿Verdad? Por ejemplo, el pentecostalismo clásico, aunque enfatizan la obra del Espíritu Santo y los dones, el neopentecostalismo hace un empuje más, como decían, en esteroides. Sí, ¿sabes? La iglesia pentecostal siempre ha creído en la vigencia de los dones, pero el neopentecostalismo hace un Red Bull, le mete, ¿verdad? La teología de la prosperidad, una característica distintiva del neopentecostalismo, es la adopción y promoción de la teología de la prosperidad, que enseña que la fe cristiana puede llevar la salud física, la riqueza material y el éxito personal por medio de la confesión positiva. Por ejemplo, en nuestra declaración de fe habla de sanidad divina, y en la declaración de fe de nuestra organización
habla que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso está en la declaración de fe. Pero explica que es bajo la soberanía de Dios. ¿Ve? Nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Está bajo la soberanía de Dios. Esto, ¿verdad? Aunque es relativo, pero usted ve que el enfoque del neopentecostalismo en las iglesias es, oiga, tenemos que vernos más cool. Tú sabes, tengo que verme más cool. ¿Verdad? Hacerme, ¿sabes? Que ya que se ve algo como un estilo más juvenil, más... ya tú no sabes quién es miembro de tu iglesia porque tú vas y eso está oscuro, tú no sabes quién tú vas en tu iglesia. Y... sí, tú sabes, aunque digo que es relativo, hay personas que les gusta y se mantienen en la... Pero usted ve que ya el enfoque es más como de proyectar algo, de yo yo no quiero que me vean como tradicional. Eso es un insulto. Tú decirle a una persona tradicional es un insulto, ¿verdad? Próximo. El próximo slide. El movimiento a menudo está liderado por figuras carismáticas que combinan roles de pastor a empresarios y motivador. Y estas figuras suelen tener una gran influencia en sus congregaciones, en las redes de la iglesia que lideran. El neopentecostalismo se caracteriza por una organización descentralizada con muchas iglesias funcionando de manera independiente bajo redes apostólicas. ¿Verdad? Esa es la nueva moda. Sí, el pastor ya, no me quiero que me llamen pastor, ahora dice soy apóstol, soy empresario, soy, ¿verdad? Profeta, querubín, de todo, ¿verdad? Entonces, el próximo slide. Mira, estos son cosas que pertenecen al neopentecostalismo, que nacieron del neopentecostalismo, no del pentecostalismo clásico, ¿verdad? O que aunque algunas cosas se practican en el pentecostalismo clásico, no a la manera desordenada que se practican en el neopentecostalismo. El evangelio de la prosperidad, la guerra espiritual, nosotros creemos, la guerra espiritual es bíblico, pero de la manera que ellos lo presentan, dimensiones, ¿verdad? Y es como que atmósfera, esa palabra, todo eso. Sí. Sí. No, mira, nosotros en la guerra espiritual, como tú dices, le damos atributos a Satanás que él no tiene. Como si él fuera omnipresente. No, sí, ya no me conformo con que me ataque un demonio. No, a mí me atacó el mismo Satanás. ¿Sabes? Como que ya no me conformo. No, yo soy de alta jerarquía. A mí no me viene cualquier demonio ahí de chipichape. A mí lo que me atacan son alta jerarquía de los principados, ¿verdad? Y eso es lo que entra en el neopentecostalismo. El autosuperación y éxito se convierte en el enfoque principal de la predicación. Que los que están en contra de ti, que los que te señalan, que los que te critican, que los que te envidian, y todo es ese mensaje, pero no te preocupes, Dios te va a elevar y va a poner a los otros en vergüenza, como si ese fuera el evangelio. No, tendremos persecuciones, ¿verdad? Tendremos persecuciones, eso es parte de lo que se llama the Word of Faith Movement, la confesión positiva. No, que tú te levantes y tú tienes que confesar desde que te levantes. No, hoy me van a dar un momento, hoy me va a llegar esto, me va a llegar aquello. No, mira, ni digas que tienes un dolor de cabeza porque te va a llegar. Ese es Kenneth Hagin, fue que empezó eso, dejándose llevar de otro más anterior que le gustaba la metafísica. Entonces Joel Austin, que él es americano, que te da una sonrisa, te dice, speak good things. Habla cosas buenas.
No dañes tu día confesando cosas, porque si tú dices que te va a coger un tapón, te va a coger un tapón. ¿Sí? ¿Sabes? Si tú dices que vas a pasar un mal día, vas a pasar un mal día. Hermanos, ¿sabes? No dejemos, tenemos que defender nuestra herencia pentecostal. No dejemos que nos adjudiquen cosas que no nos pertenecen. La iglesia pentecostal clásica no estaba con esa vuelta. El poder de tu palabra, el declaro, el decreto, el cancelo. Mira, eso lo empezó, T.D. Jakes empezó a darle mucha fuerza a eso. Me acuerdo que fue un niño que se fue viral y empezaba, I declare, decree, I declare, decree, I declare, decree. Yo declaro y decreto, declaro y decreto. Yo decreto como si yo fuera la autoridad máxima. Lo que hablamos al principio, apóstol y profeta. El mundo espiritual, usted dice, pero ¿qué tiene de malo el mundo espiritual? Es que ellos enseñan que hay un Abimael que vive en el mundo espiritual. Que yo me encuentro con él en algunos sueños o algo, ¿verdad? Eso lo enseñan. Como que, entonces el problema es que muchos se van a unos viajes del mundo espiritual y quieren traer enseñanzas. Mira, Pablo tuvo experiencia. Dios permite unas experiencias a uno que yo digo que eso es la soberanía de Dios. El mismo Pablo tuvo experiencia y no lo dijo. ¿Sabe? Es una herejía, es un peligro de yo traer una enseñanza, una doctrina por una experiencia sobrenatural que yo tuve. Porque ya la palabra se nos dio para que nosotros enseñemos lo que está en la palabra. Las experiencias que Dios nos permita es para nosotros mismos, para crecimiento, ¿verdad? Fortaleza, todo eso, ¿verdad? Porque tampoco no somos escépticos, no cree. Dios es poderoso y Él hace como Él quiere. La paternidad espiritual que lo añadieron en el libro de las éticas, que habla, ¿verdad? De eso. Mira, esa palabra cobertura. A mí es como que ahora, no, hay una persona que dijo, no, yo no tengo ovejas, yo tengo hijos. Ahora todo ese lenguaje de que los miembros de la iglesia son mis hijos. Y si Guillermo me invita a predicar a su iglesia, digo, yo no puedo ir, pero te voy a enviar a uno de mis hijos que tiene la misma unción. Que yo voy a poner sobre él mi misma unción, es como si yo estuviera allá. Mi ADN, todo eso, que si mi ADN, que si lo que tú portas, que si todo esto, este lenguaje que viene del neopentecostalismo. Y tiene que estar bajo mi cobertura, que si, por ejemplo, que si un pastor, Natanael, perdón que te coja de ejemplo, es más, Natanael tiene una iglesia hermosa y yo digo, mira Natanael, yo quiero estar bajo tu cobertura, y entonces pues tengo que darle mi ofrenda también a él. Eso es bien importante. Y entonces mientras él crece, yo crezco porque hay una transferencia de unción. Diga, transferencia de espíritu, transferencia todo. Por eso vemos un video de Guillermo Maldonado diciendo que los que estaban bajo su cobertura no se enfermaron del COVID. Parece que no había cobertura de matrimonio, pero eso es otro tema. Pero todo eso, ¿verdad? Como que, hermano, todo eso se está metiendo en y nosotros a veces adoptamos los lenguajes y repetimos las cosas. Yo era una persona, mire, yo en mis principios, cuando me empecé a predicar, yo me leí 4 veces el libro de Guillermo Maldonado, Líderes que Conquistan. Y eso estaba yo predicando de potencia, del potencial que está en ti. Tuve como un año predicando de eso. Tú sabes, yo me alejé. Tuve un año que no estudié bien el evangelio predicando esas cosas. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que Dios tiene misericordia y nos permite abrir los ojos. Maldiciones generacionales. Como si lo que sucedió en la cruz del Calvario no fue suficiente. La gente no quiere coger responsabilidades. No, eso no fui yo, eso fue que si el demonio de esto, que si el demonio de lo otro, que si
No, yo no quise embriagarme, eso fue el demonio de borrachón. No, que es que como mi padre era borrachón, pues eso siguió en la generación y entonces tienes que ir a la casa y tirar aceite por todos lados para que se rompa esa maldición generacional. Hermano, eso es brujería. La maldición, lo dice en Hebreo y lo dice en Romano y Colosenses, fue abolida en la cruz del Calvario. Si usted quiere vivir todavía en un mundo de maldición generacional, allá usted. Yo estoy gozando, ¿ver? Como decía en Gálatas, no estoy en la esclavitud. Soy libre. ¿Ve? Ok, para culminar. No puedo hablar de todos los que, pero quiero hablar de cierto personaje que creo que ha hecho un daño grandísimo. Y han hecho, todavía no lo cambie para que ha hecho un daño grandísimo porque no solamente en el acto teológico, sino ha influenciado no solamente en iglesias, también en organizaciones que han adoptado más una mentalidad empresarial y piramidal que eclesiástica. Y es, dale ahí, César Castellano. La gente pensaba que ya César Castellano ya no se escuchaba de él. Pero hermano, está más cerca de lo que me imaginaba. Muchas iglesias están adoptando su forma de crecimiento. ¿Por qué? Porque César Castellano estuvo muy maravillado con la historia de Jon Kee-cho, el coreano, que lo que predica es la teología de la prosperidad. Él falleció, ¿verdad? No sé si llegó a pagar los 9 millones de fraude que tenía, pero César Castellano se inspira, inclusive él llegó a viajar, llegó a participar con él, con la esposa de Jon Kee-cho. Todo esto, lo que son las células. Yo no es que voy a hablar en contra de las células, yo creo que hay células de manera organizadas y sanas que se pueden hacer. Exacto. Entonces, César Castellano tiene la misma experiencia que tuvo Elena White. ¿Quiénes saben qué son Elena White? ¿Verdad? de Smith, de los mormones, ¿verdad? La misma experiencia que tuvo los testigos de Jehová. ¿Y cómo comenzó cada secta? Por una supuesta experiencia que tuvieron. Y así mismo empezó César Castellano. Supuestamente tuvo una experiencia, y eso él mismo lo describe en su libro, en el libro de Sueños y Grandeza, que él tuvo una experiencia sobrenatural y que Dios le reveló a él la manera exacta de cómo crecer, de crecimiento. Y tiene que ver con los 12, y ahí es que sale la famosa G12. Y los G12, además, ¿verdad?, de que tienen unos encuentros que son prácticamente diabólicos, que ellos, tú eres parte, comienza la célula, yo tengo que llevarte a los encuentros, y en el encuentro tú tienes que recordarte de los pecados que tú hiciste 20 o 30 años atrás, cuando eras niño, te llevan la regresión, te llevan un tipo de practican un tipo de psicoterapia. Tienen, hermano, esto tiene una mezcla de hinduismo, de brujería, de psicología, de todo lo que tiene que ver con herejía, manipulación, exacto. Hermano, es un mundo oscuro. Es un mundo oscuro. Pero lo que me alarma a mí es que mucha gente, sabiendo el lado oscuro de los G12, han querido adoptar su manera de crecimiento. Y lo estamos viendo en muchos lados. O sea que César Castellano, entonces, en esa revelación, pudo organizar algo que se llama esto. Próximo. No me quedó bien, Martín. Ahí. Esto se llama la escalera del éxito. Supuestamente Dios le reveló esto a César Castellano para organizar. Y en esa escalera del éxito está lo que es ganar, consolidar, discipular y enviar.
Eso está en la página de los G12, usted vaya. Entonces, ese es el modelo que muchas organizaciones, muchas iglesias han querido adoptar de crecimiento. Un modelo que vino de una visión de un hereje. Entonces, lo que está llevando eso es a un enfoque más piramidal, porque prácticamente G12 es una pirámide. ¿Usted se acuerda? Todas esas cosas que venían, mira, si te consigues 5 y esos 5 se consiguen 10 y esos 10 se consiguen 20. Pero el de arriba es el que guisa. Entonces, ese lenguaje, cuando yo escucho esa palabra consolidar y cosas así, yo digo, esto es una compañía de crédito o algo, no sé qué. ¿Verdad? Pero eso es algo que se formuló en los G12. Entonces, ya, ¿sabes? No solamente que tú puedes convertirte, es que tienes que pagar los encuentros. Entonces, y vemos esto de ganar, pero ganar es los Washington, el consolidar, todo este tipo de lenguaje empresarial. Y es un peligro, porque cuando tú comienzas a adoptar este tipo de formato, ¿y por qué ese es bien atractivo? ¿Y por qué yo digo que ese es el que es más peligroso? Porque ese no solamente ataca a los miembros laicos, sino que es una red fácil para pastores que están desesperados por crecer. Y cuando hay pastores que están desesperados por crecer, alguien viene y le dice, yo tengo un sistema de crecimiento que funciona, está dispuesto a rechazar tus principios para adoptar una idea empresarial o piramidal. Entonces ahí que viene todo, la cobertura, todo. Entonces tú comienzas a hablar en la iglesia como si estuvieras dando una conferencia de Apple o de Amazon. Somos una iglesia. Pablo dijo, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Este sembró, el otro regó, pero al fin y al cabo el que da la cosecha es Dios. Y este es un peligro porque ellos tienen un manual. Y ese manual de la escalera del éxito tienes que seguirlo al pie de la letra. Y te va alejando de la Biblia para hacerte más fiel al manual. Sí. Entonces nos volvemos como los testigos de Jehová con el atalaya, ¿verdad? Y a su líder. Y tienes que reportar. Yo no estoy diciendo, hermano, que uno no puede tener ciertos beneficios de lo que es el mercadeo, lo que es el marketing, todo eso. No quiero decir que uno no puede, ¿verdad? Lo que es la promoción, utilizar todos estos. Pero hermano, esa estructura, los G12 han hecho un daño terrible. Porque es lo que han sembrado. Entonces ya la gente quiere crecer de manera empresarial y ya no quieren ser pastores, quieren ser empresarios. ¿Verdad? Entonces cuando tú eres empresario, tú lo que estás supliéndole al cliente lo que el cliente quiere, no lo que necesita. Bueno, lo que necesita, pero está siendo manipulado. No lo que, ya no estamos predicando por predicar la verdad del evangelio, sino es como se ha metido en la mente de algunas personas. No, que los domingos yo no predico doctrina, ¿no? Los domingos yo lo que quiero es que ellos escuchen algo contento, porque la semana ellos trabajan, en la semana, pues tú sabes, tienen un día largo para meterle doctrina y no. Yo mejor le predico de promesas lindas y hermosas. Hermano, cuando en Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente algunas cosas. Mire, hermano, ¿cómo podemos combatir estas cosas? Primero, si usted de alguna manera se encuentra estancado, que la iglesia no crece,
Nuestro mejor refugio está aquí en las Escrituras. Este es nuestro refugio. Mire, en la importancia de enseñar a la iglesia la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando vengan estas loqueras, no. La palabra es suficiente. Enfatizar las Escrituras, lo que enseña. Todo lo necesario. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para la salvación y para vivir una vida piadosa y para cada buena obra. Tener a la iglesia al tanto de las herejías que se están levantando. Al mantener la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, se minimiza el riesgo de adoptar ideas y prácticas que no tienen fundamento bíblico. Número 2. La predicación es positiva. La predicación es positiva. Exponiendo a las personas a las Escrituras. A las Escrituras. ¿Verdad? La fidelidad del texto, lo que es la educación cristiana y la aplicación de la misma. Próximo, número 3. El discernimiento y la responsabilidad. ¿Verdad? Fomentar una cultura de discernimiento y responsabilidad incluye el liderazgo informado. Entrenar a los líderes de la iglesia para que identifiquen y aborden las iglesias de manera efectiva, las herejías de manera efectiva. La participación de la comunidad. Fomentar un ambiente donde los miembros se sientan seguros de plantear preocupaciones y preguntas sobre enseñanzas que parecen contradictorias a la Biblia. Eso es bien importante, que haya ese ambiente en la iglesia, de que la gente se sienta con libertad por lo menos de preguntarme cosas, y no yo coger y reprenderlo rápido, sino que la persona se sienta libre de hacerme preguntas. Mire, pastor, usted dijo algo en el mensaje, yo como que no creo que es así. Usted no se sienta ofendido, usted no está tocando el manto de los ungidos, está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y uno, como pastor, puede sentarse y explicar. La cuarta, esto no puede faltar. Lo que es la comunión y oración, mantener una vida de iglesia centrada en la comunión y la oración, fortalece la unidad y la salud espiritual. Si los conciertos están reemplazando los servicios de oración en su iglesia, hay que tener mucho cuidado. La oración colectiva por la pureza doctrinal y el crecimiento espiritual. La vida comunitaria sana. Promover una comunidad donde la verdad de Dios sea celebrada y vivida colectivamente. Hermanos, aún desde lo que cantamos, lo que cantamos, tenemos que hablar de Dios en el servicio. La oración, la enseñanza y todo esto. Conclusión. La predicación expositiva y la suficiencia de las Escrituras son herramientas poderosas para el crecimiento y la protección de la iglesia. Al centrarse en estos principios, la iglesia puede cultivar una comunidad vibrante y doctrinalmente sana, que no solo crece en número, sino también en profundidad espiritual. No se confunda, no porque una iglesia tenga muchos miembros quiere decir que están bien. Porque si fuera así, los musulmanes, que son la religión que está experimentando más crecimiento, para eso entonces enseñamos el Corán. No se confunda, no quiere decir que porque una congregación está, los números no determinan la espiritualidad, el estado de la, ¿verdad? Pero sí, uno siempre va a anhelar y orar a Dios por el crecimiento, pero no se crea menos espiritual, porque quizás se encuentra en un estado que quizás no está creciendo a la rapidez de los demás. Mantente predicando el evangelio, mantente la oración en las iglesias y la fe en Jesucristo, y usted va a ver la gloria de Dios.